Porque el espíritu es esa parte, por decirlo, para explicarlo de manera simple, esa parte del hombre del cual el hombre se puede relacionar con Dios. Por eso que Adán se esconde. Huye de Dios. ¿Sí? Porque lo santo lo aterra, la gloria lo aterra. El hombre también ahora trata de quitar a Dios y, digamos, de esconderse de Dios y decir que Dios no existe para poder justificar sus pecados, para seguir viviendo en esa libertad. Y yo creo que el asunto se ha ido a un punto mayor de deterioro, porque este se esconde de Dios sabiendo su realidad y sabiendo que está mal. Pero sin embargo, ahora el hombre no se esconde, lo anula para librarse de la culpa, librarse de la condenación y para poder hacer lo que le parece libremente. Son los filósofos del siglo XIX, ¿no? Feuerbach, el mismo Hegel, Marx se sube al carro, después Nietzsche, que todos ellos hablaban de, sobre todo Feuerbach, que hablaba de matar a Dios, porque Dios es la negación del hombre. Y Nietzsche, que decía que la única manera para que el hombre sea hombre es que el hombre puede expresar toda su maldad lejos de los miedos niños, del miedo de Dios, ¿no? Curiosamente Hegel, hijo de pastor, Feuerbach, hijo de pastor, Marx también, hijo de creyentes, ¿no? Creo que hasta el mismo Feuerbach también tenía un trasfondo protestante. El problema es que una vez que Cristo nos salva, nos da la posibilidad del envase nuevo. La pregunta es, ¿de qué tengo que llenarlo? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas mañanas. Que tengan un buen día en general. Bienvenidos a su programa Diálogos, podcast cristiano. Como todos aquí venimos escudriñando la palabra del Señor, buscando la verdad que se encuentra en ella. Estamos conversando con el pastor José Rachumí acerca de temas interesantes para nuestra vida, no solamente nuestra vida aquí en la tierra, sino para nuestra vida posterior. Porque la vida del cristiano no solamente queda aquí, sino va más allá. Pastor, su saludo. Sí, una alegría poder estar nuevamente con ustedes a través de diálogos. Esperamos que el Señor siga derramando de su gracia, de su misericordia sobre su vida, engrandeciendo su obra en cada uno de ustedes y haciendo, por cierto, posible que puedan experimentar cada día de su amor y esa compañía, esa presencia suya que es tan maravillosa. Pastor, estábamos hablando hace un par de programas acerca de Cristo, modelo de hombre, ¿no? Y cuando hablamos de hombre estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, cuando Dios nos creó, dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y muchos, cuando venimos, decimos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo se relaciona esta forma trinitaria, por alguna manera de decirlo, con Dios? ¿Hay una relación al inicio, en cuando fue creado Adán con Dios, sin pecado? O sea, el hombre estaba en su estado más puro sin el pecado. Bueno, más puro como creación, ¿no? Pero y lógicamente no había pecado. Pecado entra más bien luego por la desobediencia. Y luego de eso el hombre queda destituido de la gloria de Dios, lo que dice Pablo, es decir, sin posibilidad de tener comunión, cercanía con Dios en la forma como la tenía antes. Es decir, experimenta cambio y condición de ser la criatura hecha en imagen y semejanza de Dios, un ser espiritual y queda como carne pecado. Luego de eso, o sea, su condición cambia, se convierte en pecador. Entra a la muerte, también a tallar como enemigo del hombre por causa del pecado. La paga del pecado es muerte, y juntamente con eso tiene el enemigo mayor, el que a la luz del texto dice que lo engaña al hombre a la mujer, porque no solamente se engaña a la mujer, como quieren decir algunos machistas, y entonces la raza humana queda en una situación diferente a la creación, diferente a como el Señor la había planeado. ¿El pecado cómo afecta a estos tres entes que están en nosotros, al espíritu, al alma, al cuerpo? ¿Hay alguna afectación sobre esto? O... No, efectivamente, o sea, lo que inmediatamente se afecta es el espíritu humano y se desconecta de Dios, porque el espíritu es esa parte, por decirlo, para explicarlo de manera simple, desde el cual, esa parte del hombre, del cual el hombre se puede relacionar con Dios, es el que luego, cuando el hombre es renacido, cuando experimenta la nueva vida, el nuevo nacimiento, entonces es ahí donde el Espíritu Santo habita, es ahí donde con el que el Espíritu Santo se relaciona. Por eso el salmista, cuando
cae en pecado, cuando falla a Dios, siempre dice que su espíritu está abatido, Sí, su alma también entra en conflicto. en conflicto. Es decir, hay un abandono de Dios y esa relación que experimenta David, que lo cuenta, también es la explicación de por qué tanta gente tiene problemas ahora y busca satisfacer el espíritu en diversas cosas como cosas orientales, como Feng Shui, filosofías, búsquedas trascendentales, entre comillas. ¿Por qué? Porque no hay relación con Dios. Por el vacío que se crea, por el vacío de sentido, por el vacío existencial. Porque el hombre pierde su razón de ser, pierde su orientación de vida, pierde, en todo caso, el sentido para el cual fue creado. Cuando Entonces, pierde, perdón, cuando pierde este sentido, el hombre empieza a degradarse. bueno, por el pecado se degradó ya. Como Deja dice, de ser lo que decíamos al comienzo, ¿no? Un ser espiritual para convertirse ahora en un pecador, o sea, carne de pecado. Así, no, así ve Dios al hombre luego de la caída. Entonces, ya no está en su plenitud primaria o como creación, primera creación, porque es una segunda creación, sino está ahora en una situación caída, lejos de lo que Dios había planeado y lejos del sentido de la vida. y ahí es cuando los autores hablan de que en pecado fui concebido, que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso que Adán se esconde, Huye de Dios, no quiere Sí. que lo vea en su condición. ¿sí? Eh, Porque lo santo lo aterra ahora, la gloria lo aterra. y si hacemos un símil de un Adán escondiéndose de Dios para que no lo vea en su condición pecadora, el hombre también ahora trata de quitar a Dios y, digamos, de esconderse de Dios y decir que Dios no existe para poder justificar sus pecados, para seguir viviendo en esa libertad. Mira, yo creo que el asunto se ha ido a un punto mayor de deterioro, porque este se esconde de Dios, sabiendo su realidad y sabiendo que está mal. ¿Cómo entró en conciencia? Es un programa, ¿no? Pero sin embargo, ahora el hombre anula a Dios, Claro. no se esconde, lo anula, para librarse de la culpa, librarse de la condenación y para poder hacer lo que le parece libremente. Ahora, Romanos ya expresa eso, ¿no? Pablo habla de que por causa del mal el hombre se va degradando y Dios lo va entregando, lo va entregando, lo va entregando, al punto que llega a tener una conciencia cauterizada, una conciencia que no va a responder a la realidad de Dios, más bien cambia a Dios, porque en el camino primero se esconde, luego lo cambia, luego lo anula. Lo mata. Como diría alguien allá hace más de un siglo, ¿no? Declaró muerto a Dios para justificar la maldad y pecar a gran manera. Así es bueno, ya quienes le ponen, si se quiere, el punto a las IES y a la J, son los filósofos del siglo XIX, ¿no? Feuerbach, el mismo Hegel, Marx se sube al carro después, pero ahí está Nietzsche, que todos ellos hablaban sobre todo Feuerbach, que hablaba de matar a Dios, porque Dios es la negación del hombre. Y Nietzsche, que decía que la única manera para que el hombre sea hombre es que el hombre puede expresar toda su maldad lejos de los miedos niños, del miedo de Dios, ¿no? Del miedo del cuco. Porque Dios es un Dios de amor y como Dios de amor no podría ser... No, Dios no existe. Claro, Dios no existe porque es solamente un invento humano para... Y entonces son figuras para manipular, para hacer que la gente esté sumisa, lejos de la realización humana, porque tiene a quien temer. Pero trágicamente esta gente muere en búsqueda de Dios y de manera muy... Mira, curiosamente Hegel, hijo de pastor, Feuerbach, hijo de pastor, Marx también, hijo de creyentes también. que hacía himnos Entonces, cristianos. y creo que hasta el mismo Feuerbach también tenía un trasfondo protestante. Algo así, me parece. Entonces, la cuestión es de que con la entrada del iluminismo allá en el siglo XVII, XVIII, la gente como que comienza a perder toda la devoción, el rápido desarrollo, entre comillas, del hombre y la deshumanización fue fuerte en esa época. Y la aparente ciencia lo que ayuda es a llevar al hombre a una falsa humanización que nunca se logró, ¿no? Ni con la modernidad, la posmodernidad y ahora que estamos en la posmodernidad.
Y eso no responde al testimonio quizás de una sociedad que se declaraba cristiana, la sociedad victoriana y todo eso de donde se producen todos estos pensamientos, y que no correspondía a lo que se predicaba o lo que se hablaba con la vida propia. Entonces nace este resentimiento, ¿no? El mismo Freud que proviene de estos pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre en su búsqueda espiritual de repente no se fija en Dios, sino se fija en el hombre y empieza a filosofar y empieza a buscar a Dios en su pensamiento, en su mente, y no encuentra, pues, a los que, como comentábamos hace algunos programas, que se sigue más al hombre y no tanto al texto o a Dios mismo. Pero hay una solución a este problema del pecado, y es lo que habla la Biblia, ¿no? Y se ve consumado en la muerte de Cristo, donde viene a redimir o a reconectarnos con Dios en una nueva naturaleza, que es lo que estamos comentando en todos estos programas. Sí, mira, muy buena la parte esta de Freud. Y lo que sucede es que todos estos ya venían en ese proceso de deshumanización, de aparente humanización, hominización, pero sin Dios, ¿no? Y curiosamente estos que hablan de estas cuestiones tienen eco luego, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, cuando surgen las teologías de la muerte de Dios, con Althusser y otros teólogos, que piensan que Dios ya no es necesario. El hombre, si se repone de la guerra, ya alcanzó madurez y Dios no es necesario. Entonces, lo que viene como corriente luego es terrible, ¿no? Estoy hablando de la sociedad propiamente para entender por qué el hombre está como está. Pero luego lo que tú dices respecto a lo que Cristo hace es justamente buscar la reconexión, y no la reconexión realmente. Porque no viene él a morir para volvernos al estado primario que fuimos creados. Él vino a morir para darnos una nueva... Es una nueva criatura hecha a su imagen. Un nuevo nacimiento, como le dice. Y una criatura hecha a su imagen es una criatura que tiene todo el contenido, por decirlo así, que él tiene. Esencia, naturaleza, mente, gloria, vida, simiente, y también el Espíritu de Dios en él. Y estas características que usted está nombrando, ¿dónde se ubican dentro de estos tres elementos? En el Espíritu. Todo va al Espíritu. Todo va al Espíritu cuando nace de nuevo. Entonces, porque el Espíritu es que piloteaba al comienzo la vida del hombre, no el alma. El alma, por el pecado, o sea, el hombre se desconecta de Dios, el Espíritu muere, y el hombre queda a expensas de los instintos, de los deseos, de las pasiones y del vacío. Y desde esa lógica vive en el cuerpo. Pero cuando Cristo viene, hace posible que nazcamos de nuevo, hace posible que nuestro espíritu sea vivificado, pero ya no vivificado el antiguo espíritu. No sé si me dejo entender. O sea, no es que nos da lo mismo que teníamos antes, nos da más, nos da lo de Él. Pone todo lo suyo. Porque cuando Jesús dice que Él ha venido a darnos vida, no dice que ha venido a devolverle la vida que teníamos, sino ha venido a darnos su vida. Y por ese motivo que ahora tenemos simiente incorruptible, por ese motivo ahora tenemos participación en la naturaleza divina, por ese motivo tenemos participación en la esencia, en la mente de Cristo, en la gloria de Cristo, y también podemos ser templo del Espíritu Santo. Son 7 cosas, ¿no? No sé si mencioné las 7 esta vez. No las conté, pero... Y esta llenura de ese espíritu con el Espíritu de Dios, de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, afecta también al alma y al cuerpo. Definitivamente, porque el hombre, el nuevo creyente, el nacido realmente de Dios, dice que no practica el pecado, pero no practica porque tiene todos esos elementos y tiene, ya no tiene la tendencia al mal, o sea, tiene simiente incorruptible. Pero sin embargo, no dejamos de ser gente que tiene influjo todavía en la naturaleza pecaminosa. Por eso que Jesús dice que hay que morir a la carne, hay que morir al mundo. O sea, la idea para el viejo hombre es la muerte, para que lo nuevo se incorpore por el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo, por la palabra, comienza a poner contenido en nosotros y nos lleva
a esa nueva vida en la cual nuestro espíritu vivificado, conectado con el Espíritu de Dios, vive la vida de Dios. No la vida que el alma crea, sino la vida que Dios quiere para nosotros, dada por, y nos muestra la palabra y nos la muestra el Espíritu. Recapitulando, Adán creado tiene un espíritu en relación con Dios. Sí. Cuando él peca, todos los que vienen detrás de Adán están contaminados en su espíritu. Entonces, quiere decir que es de esos tres sostenedores o contenedores, espíritu, alma, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y el cuerpo, nuestro elemento material. Esa parte del espíritu está lleno, digamos, de un elemento negro, como se le conoce el pecado, porque su naturaleza está mal. Pero lejos de Cristo está muerto. No existe. No tiene sentido ni valor. Ahora, cuando usted dice que hay que nacer de nuevo, podríamos hacer esa analogía de un bote, de un balde que está lleno o está mal, y viene el Espíritu Santo y lo empieza a llenar y lo empieza a llenar, y ya no hay nada. Pero yo he visto, lamentablemente, en las iglesias, gente que dice, bueno, tengo al Espíritu de Dios, o como usted lo dice, ¿no? Hablan en lenguas, pero le patean al gato, quitan a la esposa. ¿Cómo se entiende esta dualidad? ¿Cómo se explica, mejor dicho, no cómo se entiende? El problema es que una vez que Cristo nos salva, nos da la posibilidad del envase nuevo. La pregunta es, ¿de qué tengo que llenarlo? Dice que del Espíritu. Porque si yo voy a seguir, traigo toda la vieja vida por el alma para querer vivir la vida nueva, no se puede. Porque esa alma está contaminada. Tengo que cerrar el caño del agua fría para bañarme con agua caliente. Ya, para que caliente y el Espíritu empiece a manifestarse. Ah, bueno. Entonces es la vida de él la que comienza a fluir en nosotros. No es la vida del hombre más pensante, más bueno. No existe más bueno. En el Nuevo Testamento no existe más bueno. No es que yo he nacido de nuevo y ahora soy más bueno, ya soy menos mentiroso, ya soy menos pecador. No, soy nuevo. Y la novedad no es que yo produzco la novedad, la produce el Espíritu Santo, poniendo todos los elementos, toda la vida de Cristo en nosotros. No es la vida del hombre religioso. No alcanza. Y una manera de entender si somos o no somos religiosos es lo que dice Pablo y lo que dice Juan. Porque Pablo dice que los que practican el pecado no heredan el reino de Dios. Y Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así de sencillo. Así de simple. Eso no se quiere leer. Cuando Jesús habla acerca de la masa y la levadura, dice que un poquito de levadura pudre la masa. O sea, vamos a ponerlo como nuestro razonamiento lógico, como nos han enseñado, ¿no? Venimos de un trasfondo católico que dicen que los pecados ciertos pecados tienen derecho a purgatorio, ciertos pecados tienen derecho a infierno. Entonces, si un pecadito chiquitito lo meto en ese contenedor, ¿ya estoy malogrando todo? Bueno, ofrécele a quien te diga eso un vaso con agua y pone una gota de veneno. O una bacteria. Una bacteria. No lo va a querer tomar. No, que lo tomes y no afecta. Pero porque, o sea, yo siempre me pongo a pensar, digo, pero ¿por qué si hemos gustado de las mieles, o no habremos gustado de las mieles de tener esa satisfacción del Espíritu Santo y todo lo que nos da? ¿Por qué querer regresar? ¿Por qué querer regresar? Porque no se quiere rendir el hombre de Dios. No se quiere humillar y no quiere morir. Jesús no dijo, ¿sabes qué? Levanta la mano y eres salvo. Dijo, toma tu cruz, niegues a sí mismo, toma tu cruz y recién me sigues. Entonces, y mira, tú mencionabas algo interesante, porque el autor de los Hebreos dice que si habiendo gozado de los bienes de la vida venidera, no dice los bienes de la vida cristiana, de la religión cristiana, del legalismo, del judaísmo, sino bienes de la vida venidera, la vida nueva, la vida plena, la vida en Dios, la vida sobrenatural. Uno abandona eso y ya no hay más sacrificio por el pecado. Ahí quedó. Ahí quedó. Estás pisoteando la sangre y el cuerpo del Hijo. Estás anulando lo que el Señor hizo por ti, para ti. Ergo id, entonces, no soy salvo. La salvación depende en cuanto a Dios de Cristo. La obra es perfecta, pero tienes tú el libre albedrío para seguirlo, ¿no? El que persevera hasta el fin, el que permanece, el que anda en la verdad. Ese es el que vencerá. Entonces,
Cristianismo barato te va a decir, no, ya levantaste la mano y eres salvo, ya tienes cielo. Tienes que luchar y ganar. Es Justamente, que no es ni siquiera luchar, es vivir la vida que te quieren dar. no, pero hoy día se predica, no tienes que luchar, todos los días tienes Es que todo el foco está en el hombre, o sea, en esfuerzo. es una fe bien rara, ¿no? Porque la Biblia te dice que hay que depositar la fe en el Señor y vivir la fe. O sea, vivir la fe, mantenerte en la fe, mantenerte creyendo, dejar que el Espíritu Santo forje esa vida en ti. Pero si tú eres el que tienes que dejar hasta que te cansas, ¿y cuándo mueres? Tenía un amigo prominente cristiano que había venido de los fondos de perderse en San Pablo, un barrio peligroso, tomando, drogándose, ¿no? Y él decía, yo no puedo, en una época yo no podía estar junto a gente que fumara porque yo también quería ir. Claro. Entonces, no había muerto su antigua carne. No. Porque él decía, ya un día llegué, dije, clamé en mi cuarto, dije, Señor, ya no puedo seguir así, o tú estás o tú no estás. Entonces yo no quiero seguir pensando eso. Y me dice, ahora puedo estar en cualquier lugar, que fumen, que tomen, y yo no tengo ningún problema. Ya no me llama eso. Entonces ahí realmente hay un cambio. No en el cambio de cuando él levantó la mano, pero seguía cuidándose para no ir, no perderse, sino en el momento en que realmente él tomó la decisión de decir, Señor, ya... De morir de esas cosas. Porque el pecado toma cuerpo, toma ocasión, ¿por qué? Por la concupiscencia, por el deseo, porque ahí estamos jugando con el mal. Entonces, el diablo no te puede tocar si tú no lo dejas. El pecado no puede entrar si tú no lo quieres. Que es lo que decía Lutero, que... No se puede evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que han ido. Entonces, ¿hay lucha o no hay lucha contra el pecado? ¿El cristiano debe luchar o no debe luchar contra el pecado? La Biblia nos dice, y dice el autor a los Hebreos, si mal no recuerdo, para la gente que está dubitando, que todavía no han luchado hasta la muerte contra el pecado, hasta la sangre. Hasta lo último. Hasta lo último. O sea, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay muerte del pecado, no hay muerte del yo, no hay muerte del mundo, no hay muerte de Satanás. La muerte sigue reinando. Entonces, ahí es donde entramos en el conflicto de si mi salvación tiene que ver con mis obras. La salvación tiene que ver con mantenerte en la fe de Cristo Jesús. Y para mantenerte en la fe de Cristo Jesús, tienes que llenarte de lo que Él te ofrece, no de lo que tú quieres, no de lo que yo quiero, no de lo que a mí me parece, no de lo que aparentemente conviene, no de la doctrina que por ahí nos enseñaron mal. Yo cuando me lleno del Espíritu Santo, bueno, eso me va a generar obras, me va a generar todos los dones, toda la gloria, todas esas cosas. Pongámoslo al revés. ¿Ya? No somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo provocamos lo bueno? Si no hay nada bueno en nosotros. Supongo que por lo que se enseña con mi esfuerzo. Pero no se logra, porque aún nuestra mejor obra, sin Dios y el Espíritu Santo, son trapo de inmundicia para Dios. Que es diferente a ser llenos, que todo sea nuevo y todo surja de una simiente, una naturaleza, una esencia, una mente, una gloria, una vida y el Espíritu. O sea, todo ese conjunto ligado a la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es obra, es el camino natural. Ni siquiera es me estoy esforzando por obrar, es el camino natural. Ese es como que tú a un niño nunca lo expones al mal, a las malas conversaciones. Dice, no vas a ver conversar de otras cosas que lo bueno. Pero escucha el mal, escucha el cuchicheo y aprende. El asunto con nosotros es que vivimos siempre el cuchicheo, vivimos del mal y no queremos entrar a lo bueno. Aunque tenemos la palabra, tenemos, por decirlo de esta manera, norma, que no nos interesa la norma, sino la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Porque la Biblia no es para tener reglamentos, la Biblia no es un reglamento. La Biblia me expresa a mí cómo piensa, siente, reacciona a Dios, cómo es Dios. Entonces cuando Él dice que hay que amar, Él lo dice no porque Él nos está poniendo mandamientos a nosotros y Él no ama, Él ama. Y para que podamos amar nos da su amor. Él es misericordioso y para que podamos ser misericordiosos nos da de su naturaleza. Entonces, la Biblia no es un libro que nos demanda cosas, es un libro que nos enseña el camino. Usted mencionaba a los niños, por ahí un revolucionario de la Revolución Francesa decía que el hombre nacía bueno, que la sociedad lo cambia.
Creo que la Biblia no dice eso, la Biblia dice que nacemos malos, por eso es que al niño lo que le enseñamos es a no ser envidioso, a no hablar mentiras. Les enseñamos el no les enseñamos así se vive, o sea, el sí. Y cuando tú pones en el hombre el no, por la misma naturaleza humana, lo llevas a la transgresión. O sea, yo cuando le empiezo Por eso Jesús, chiquito nomás, para que no se me vaya el pensamiento, por eso Jesús no dice no mates, Jesús dice ama. Lo contrario. Todo lo contrario. Jesús no dice no codicies, Jesús dice ama. Se acabó. En el amor está todo. No te dice no hagas esto, no hagas el otro, porque lo único que está haciendo es reforzar. La ley refuerza. Y la naturaleza mala, curiosamente. Y la naturaleza del hombre es transgredir, ¿verdad? Sí, transgredir. O sea, le decimos al niño, no metas tu dedo en la corriente, no lo ve y va y lo mira. Sí. O sea, ahí tenemos digamos, la demostración natural de que el hombre tiene tendencia al mal. Sí. Que nace con una mentalidad, con un corazón, con un espíritu pecaminoso. Entonces, cuando Cristo ha venido a nosotros, cuando nos hace nuevos, no tenemos que tener nuestro estanque manchado. No. ¿Y lo que vemos ahora? Bueno, iglesias que dicen que esta es una iglesia que es una enfermería, es un... ¿Cómo le llaman? Un chiquero. Que es un hospital, ¿no? Un hospital para ir curando a los heridos. No se cura. A ver, que me muestre a alguien que se puede curar. Que alguien me lo demuestre bíblicamente que se puede curar. Es que toma el texto que Dios vino por nuestros pecados y nuestras enfermedades. La única cura para el mal es el arrepentimiento y la conversión. Volverse totalmente a Dios. Nacer de nuevo. Cambio radical. No hay procesos. El griego de pecado traducido creo que es errar al blanco. Sí, no ir por el camino, ¿no? Entonces es incluso hasta transgredir, ¿verdad? Sí. Entonces cuando nosotros anulamos el pecado, ya estamos yendo al blanco. Ya estamos estamos en la realidad, en la verdad de Dios. ¿Por qué por eso nos anulan? ¿Ya? Nos hacen nuevo, nos limpian la currícula, por decir, nos limpian la página para caminar en lo nuevo, porque con mancha no se puede caminar lo nuevo. Pues la gente quiere seguir con la mancha y quiere caminar a su paso hacia lo nuevo en un proceso que le han vendido que no existe en la Biblia. Porque la idea es, ¿cambias o no cambias? El nuevo nacimiento es cambio radical. Por eso nos ordena que nuestras vestimentas tienen que ser blancas. Que Jesús con su muerte nos dio nuestros pecados que eran rojos carmesí, se volvieron más blancos que la lana. O sea, sí o sí, el pecado desterrado. Pero eso es lo que no dice Romanos. Cristo murió y dejó sin efecto el pecado, la muerte, Satanás, el mundo. Y faltaron ahí. Y también la muerte física, ya no se enseñorea de nosotros. El temor de la mayoría de personas que seguramente nos están viendo es irse al infierno. Bueno, no es que sea malo ni pesimista, pero lo están logrando. Así en la vida que están. En la carne, no hereda el reino de Dios. Romanos 8. ¿Por qué no se toma en consideración ese texto en su real dimensión? Porque no se estudia, la teología llegó hasta Romanos 7. Y ahí quedó. Ahí quedó. El hombre pecador, Cristo vino a salvar y punto. Es lo que estamos conversando así entre nos, y todavía no lo voy a soltar, pero el problema es que nosotros tenemos que vemos la salvación como un plan de emergencia de Dios. Y ese ahí hay un mal, porque estamos pensando que Dios tiene que repararnos. Dios no nos ha reparado, nos ha hecho nuevos. No es lo que nos enseñaron en la escuela dominical, que Dios estaba tranquilo y de pronto el hombre pecó y dijo, uy, ¿ahora qué hago? Tengo que crear un plan. ¿Ahora qué hago? Mira, Dios le dio libertad al hombre y el hombre podía decidir caer o no. Pero cuando el hombre cayó, dijo, hay algo mejor que hacer. Darle la imagen de mi hijo. Que sean como él. No que sean como el primer Adán. Pero curioso, porque de los púlpitos sale la idea de que si tú te entregas al Señor, vas a volver a ser como ese primer Adán, que Dios me libre.
Porque ese Adán tenía tendencia al mal, tenía posibilidad de caer. ¿Ese Adán tenía el Espíritu Santo? No, solo el influjo de Dios. Nosotros somos templo ahora, somos templo, somos morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que se predica el viejo Adán, porque no se toma en cuenta el Espíritu Santo. No se toma en cuenta para nada lo que es la salvación. Ya. No hay salvación sin nuevo hombre. No hay salvación sin Espíritu Santo. Claro, no hay salvación sin los tres elementos. No hay salvación sin nuevo nacimiento. No hay salvación si es que no se nos da una gloria mayor a la que perdimos. Ahí se va toda la discusión de si la salvación se salva, Calvino, no la entendieron, así de simple. Simplemente es estar en el Señor, vivir su vida y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y sobre todo, algo que no le gusta hablar a la gente de ahora, pecado, ¿no? Ahora ya no se le dice pecado. No, ni pecado ni arrepentimiento. Ahora se le llama corrupción. Errores. Dios, el Señor, si has cometido errores, Él te salva, Él te perdona. Errores. Dios dice que no puede ver el pecado, no soporta el pecado. Curiosamente la iglesia de hoy sí, pues le ha cambiado el formato a todo y le ha cambiado la Biblia a Dios. Son los nuevos sobre texto de ser contextuales. Por ese caso de contextualización, puedo hablar horas de horas porque es mi campo, la misiología, también, ¿no? Se han metido nuevos nichos cristianos a la iglesia a ser los nuevos pensadores, ¿no? Buscando que lograr lo que no se puede lograr. O sea, lo que debiera lograrse está listo, está así. Pero se anula eso y se quiere lograr desde el esfuerzo humano, como decías al comienzo, se esfuerzan por hacer algo. Cuando a ti no nos mandan a esforzar, nos mandan a morir. Simple y sencillo. Muere y se acabó. Morir para vivir. Así es simple. Así es. Si el grano de trigo, aunque eso está aplicado a Jesús, ¿no? Pero siguiendo la lógica, no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Entonces, mientras nuestro director está acomodando algunas cosas, ¿cuáles son las reflexiones finales de esto, ¿no? El pecado hace que nuestra vida sea un hombre natural que está en una condición de pecado. Esto nos lleva a la muerte. Cuando venimos a Cristo, Él nos da vida, nos hace renacer, nos hace nuevas criaturas, pero a partir de ahí nosotros creemos que ya somos salvos, pero no, hay que dejar y morir para realmente ser salvos y que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces se va el vacío existencial, se va la angustia, se van muchas cosas, ¿no? Que empezamos a vivir una vida plena en el Señor, no importando lo que venga, no importando qué es lo que vaya a suceder en nuestra vida, teniendo la confianza de que ya somos salvos en el Señor y no nos hacemos problemas. Y no nos hacemos problemas con el pecado ni con todo lo que con ello conlleva. Entonces, ¿cuál es la reflexión para las personas que nos están viendo, cristianos, no cristianos? ¿Cuál es la reflexión de vivir sin pecado? ¿Cuál es ese beneficio? No solamente estar conectados con Dios, sino cuál es el beneficio principal. Es la vida plena. Y el llamamiento a la santidad, a la pureza que usted puede. Bueno, la pureza. Es la vida plena, es la vida de Dios en nosotros. La salvación no tiene que ver con librarnos del infierno solamente. Ese es lo más mínimo, eso es no sé cómo decirlo, es la cabeza del alfiler. Y tampoco es un alfiler. Es lo mínimo. Porque todos los beneficios de la salvación ni se entienden, ni se conocen, ni se predican. Y el grande beneficio es cuando dice Jesús, por ejemplo, que Él ha venido para que tengamos vida y vida eterna, por ejemplo, no vida en abundancia, es la vida suya, es Zoe, vida sobrenatural, no es vida religiosa. Y cuando habla de vida eterna, el Zoe Ayanón, eso está relacionado no a más tiempo, sino a la calidad de vida que hay en Él, a un nuevo orden, vida en un orden diferente, vida sobrenatural. Es la vida suya en nosotros. Ya no es la vida que el hombre construye o el soplo, sino es la vida misma de Dios fluyendo en nosotros. Entonces es tener la misma calidad y cualidad de vida que hay en Dios. Y entonces, de nuevo,
Se predica salvación solamente porque no se vaya al infierno, para liberar a la gente de la culpa, de la condenación y la conciencia cauterizada. Y ahí quedó. Más allá, que sigan pecando y tienen la tarjeta de crédito, 1 Juan 1:9. Y se vive vidas trágicas. Trágicas, lejos de la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Por eso Pablo le dice, si me permites 30 segundos, en Efesios 4, os ruego que ya no andéis como vosotros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios. Alejados. Alejados. Y ahí ya hemos visto en programas anteriores la escalera de degradación, ¿no? Entonces, más bien le dice que hay que vestirse nuevo hombre, renovar la mente, y habla del ser que ha sido creado por Dios de una manera distinta al primer Adán. Entonces tenemos que, como cristianos, como creyentes en que somos hijos de Dios, renovar nuestro pensamiento y renovar nuestra mente y renovar las decisiones si es que aún no las hemos tomado. Es la manera de saber si realmente hemos nacido o no. Cómo está nuestra vida, cómo está nuestra expectativa, cómo está nuestra fe. Porque de ahí deriva todo, ¿no? Fe, esperanza, todo, confianza, ¿no? Si vivimos angustiados... Vive en el Espíritu. Es una vida sobrenatural. Sí. Pastor, sus palabras finales. Bueno, espero que este diálogo sea de mucha ayuda para todos. Sé que es muy corto el tiempo, hay muchas cosas que se pueden explicar por largas horas, metiéndonos a los idiomas, al texto bíblico, a la teología, a la historia del texto, a la patrística, lo que ustedes quieran. Sin embargo, el resumen es eso: sin vida en el Espíritu no hay cristianismo. Y quizás hay que revisar cuál es nuestra situación. Por eso Pablo decía que debía uno estar consciente de eso, ¿no? Es decir, pesar si es que uno es salvo o no es salvo, si estamos en el camino o estamos en el camino. Porque al final de cuentas, no vaya a ser que el Señor ya aparezca o nos toque morir y nos vamos con la sorpresa de que en la vida de Dios no tenemos nada. Entonces hay que verificar si estamos en la fe o no, en la fe bíblica, en la fe bíblica. Estamos a solo una decisión de estar con Dios o no estar con Dios. Y no hablo de estar con Dios cuando partamos de esta tierra o cuando Él venga, sino desde ahora. Entonces, bueno, hay varias cosas que se me quedan, pero ya nuestro productor nos está diciendo que tenemos que cortar. Amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios les dé entendimiento, y como dice su palabra, si falta fe, si falta entendimiento, debemos pedirlo al Espíritu Santo, que es el que nos da todas estas cosas. Muchas bendiciones, Dios los guarde, compartan el programa, escríbanos si tienen alguna consulta, alguna sugerencia para hablar sobre algún tema, estaremos dispuestos a considerarlo y a tomarlo en cuenta. Dios los bendiga. Chao.